Bien, Jan, bienvenido. Vamos a empezar a desarrollar ese pequeño taller, bueno, relacionado a operaciones con vectores, ¿sí? Bueno, creí conveniente hacer este taller porque siempre los vectores están presentes casi en la gran mayoría de cursos relacionados a ingeniería civil, ¿no? Como por ejemplo el curso de estática, cursos de dinámica, curso de resistencia a materiales. Otro curso, por ejemplo, puede ser mecánica y fluidos, entre otros, ¿no? Y bueno, pues si uno sabe utilizar correctamente esta operación con vectores, pues los problemas son fáciles de resolver, ¿no? Entonces es necesario, porque yo sé que este tema de acá lo llevaron por ahí en física uno por ahí, pero es necesario, digamos, hacer una especie de recordatorio, ¿eh? Bien, entonces en ese sentido, vamos a ver este primer taller que es operaciones con vectores. Bien, antes de nada, estimado Jeffrey, ¿estás viendo la pantalla? ¿Se ve en tu pantalla la que se está compartiendo? Ahora me comenta, por favor. Sí, ok, gracias. Bueno, hay un concepto que quería recordarles, en este caso que es el concepto de vectores unitarios, ¿no? Bueno, si bien es cierto, un vector es un segmento de recta, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven acá tiene una flecha, esta flecha de color azul es un segmento de recta, que tiene una notación, ¿no? Se colocan generalmente letras en mayúscula o minúscula, con arriba como un superíndice, con una flechita. Esa flechita es la simbología de un vector, ¿no? Y se lee vector A. Esos vectores tienen un módulo. Y aparte, si queremos nosotros, caracterizar la dirección de un vector, podemos asociar a algo, ¿no? Ese algo se llama vector unitario. Entonces, en ese sentido dice acá, ¿no? Un vector unitario es aquel vector, dice, cuyo módulo es la unidad. Todos los vectores tienen un módulo. Y los módulos generalmente se colocan entre barritas, ¿no? Entonces, este mu sub A es la representación de un vector unitario de A, y su módulo, que está entre barritas, siempre va a ser la unidad. Entonces, cualquier vector unitario, siempre su módulo va a ser igual a la unidad, sin unidades, ¿no? Es un valor numérico 1 nada más. Dice, y es colineal con el vector original. Bueno, colineal significa que está dentro de la misma línea, ¿no? Es decir, si este vector es hacia arriba, a lo largo de esa línea está ubicado ese vector. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Pero siempre tiene que ser colineal, dice, ¿no? Bueno, de manera matemática dice, matemáticamente el vector unitario de un vector es aquel, dice, matemáticamente el vector unitario de un vector está definido como la razón entre dicho vector y su módulo, ¿no? Entonces, la definición matemática dice que todo vector unitario se define como el vector entre o sobre el módulo del vector. Entonces, todo vector unitario se va a caracterizar entre el mismo vector y su módulo, ¿no? Entonces, si despejáramos el vector A y lo pasamos a multiplicar el módulo, todo vector siempre se expresa con un módulo multiplicado por su vector unitario. Y de seguro que a estas alturas ustedes conocen algunos vectores unitarios, como el vector unitario I, vector unitario J, vector unitario K, entre otros, ¿no? Que generalmente se trabaja en el plano o en el espacio, entonces siempre se asocian esos vectores unitarios, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, había colocado acá una aplicación así sencilla nada más, y vamos a desarrollar este ejercicio, ¿eh? Bueno, voy a ver un poco de vectores unitarios, un poco de descomposición de vectores, un poco de producto escalar y un poco de producto vectorial, ¿eh? Bien, lo que están presentes Albert, Jan y Londón por ahí. ¿Ven la pantalla? ¿Se está visualizando? Para cortar, voy a cortar y llevar la otra pizarra, ¿eh? A ver, me comentan muchachos, por favor, por el chat. ¿Sí se ve? Ok, gracias, gracias. Entonces vamos a cortar, ¿eh? Un momento, voy a colocar acá la tijera. Recortar. Ya, voy a minimizar esa pantalla y a continuación voy a compartir otra, ¿eh? Bueno, esa otra es una pizarra. Ya voy a pegarlo.
Aunque al parecer es demasiado grande. Control Z, entonces voy a tratar de minimizar la imagen. Un momento, muchachos, por favor, voy a cortar y pegar. Acá dice, la organización de conjuntos de cambio que en el transcurso de... Ya, ahora sí, Juan, me comentan si quedé en la pantalla ahí para ya desarrollar esta primera aplicación. ¿Eh? A ver, me comentan muchachos los que están conectados, si se logra ver, voy a prender la tableta, que a través de una tableta gráfica voy a manejarlo. ¿Eh? Sí se ve, ¿cierto? Para ya desarrollarlo. Ahora, ¿quién tiene conectado? Elizabeth, Jeffrey, London, ¿se visualiza? ¿Sí se ve? Ok, gracias. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a desarrollarlo. ¿Eh? Eh, bueno, la pregunta dice así, determine, dice, el vector unitario de los vectores A y B respectivamente. Considere que la arista del cubo es, dice, 5 unidades. Entonces, en este problema, lo que a nosotros nos piden calcular es, dice, el vector unitario, tanto del vector A y tanto del vector B. Entonces, vamos a colocar acá arriba, con color rojo, lo que nos piden. Entonces, a ustedes lo que les piden, dice, es calcular o representar, ¿no? El vector unitario del vector A. Bueno, el vector unitario lo colocas con una flechita hacia arriba y también lo que te piden calcular es el vector unitario del vector B. Puede ser con una flechita, también es su representación. Eso es lo que nos piden ahora matemáticamente, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene? Matemáticamente se va a tener o se tiene, dice que el vector unitario del vector A, por definición, va a ser ¿quién? El vector, ese vector, ¿entre quién? Entre el módulo del vector. Entonces, de este problema, vamos a llamar esto de acá que sea un asterisco. De este gráfico que ustedes ven acá abajo, van a encontrar al vector. ¿Eh? Vamos a hacerlo para el primer vector, que es el vector A, y para el vector B, así ustedes un poco más directo. ¿Eh? El del gráfico. Vamos a hallar al vector A. Bueno, este gráfico está en tres dimensiones, ¿no? Como está en tres dimensiones, entonces el vector A, más o menos debemos expresar así. Debe ser un A sub X multiplicado por el vector unitario Y más un A sub Y multiplicado por vector unitario J y más un A sub Z multiplicado por vector unitario K. Es decir, tienes que encontrar las componentes en el eje X, eje Y y eje Z. ¿No? Entonces, para eso es importante, antes de resolver el problema, encontrar esta coordenada. ¿Eh? Esta coordenada, ¿cómo expresaría, muchachos, esta coordenada, este punto de acá, la que estoy señalando ahí abajo? Pueden apoyarme por el chat, los que están conectados. Teniendo presente, dice, de que la arista, o sea, el lado de este cubo, mide 5 unidades, eso también mide 5 unidades, y el de acá también mide 5 unidades. O sea, todos los lados son iguales, ¿no? Porque es un cubo, ¿no? Ahora, este punto que yo quiero expresar, más o menos yo quiero hacer así, ¿no? O sea, debe haber una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son esas componentes? Pueden ayudarme por acá, por el chat, muchachos, para también interactuar con ustedes, ¿no? Y la clase no la haga solo, ¿no? A los que están conectados al otro lado, jóvenes, a ver, por favor, tenemos que participar para ir avanzando. Igual arriba también tenemos que encontrar las coordenadas de ese punto, ¿eh? Una vez dice que tú encuentras las coordenadas, podemos restar, ¿no? Podemos restar y encontramos las componentes. Y a mí les ayudo, ¿ya?
Este punto de acá está en el plano XY. Está en el plano XY, ¿ya? Ahora, eje X positivo mide 5 unidades. Entonces tú colocas acá 5, coma, el eje X. De igual manera en el eje Y. En el eje Y, este lado mide 5 unidades. Muy bien, Jackson. Desde este punto también vale 5. Ahora este punto está en el plano XY. Como está en el plano XY, entonces en el eje Z debe ser 0, ¿no? Entonces justamente coincide lo que dice Jackson, ¿no? 5,5,0, ¿no? De manera análoga, Juan es este punto, ¿no? Este punto que está en la cabeza del vector A. Si ustedes se ubican más o menos, este punto A está a lo largo del eje Z, es decir, no debe tener componentes ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, ¿cómo expresaría, no? Entonces le expresarían así, 0 en el eje Y, X, perdón, 0 en el eje y en el eje Z sí mide, hay una dimensión, mira, esa dimensión es 5, ¿no? Por lo tanto, eso vendría a ser 5. Ya está. Vale, hasta ahí, Jonas, ¿han comprendido lo que están conectados? Ahí creo que, bueno, contándome a mí, hay tres, ¿no? Que es Albert, Elizabeth y Jackson. Hasta ahí, Jonas, ¿han comprendido? A ver, me comentan, jóvenes, por favor, porque esta clase bueno, son clases libres que vamos a desarrollar. Son diversos temas. La próxima semana voy a hacer propiedades elásticas de los materiales, o sea, voy a ver lo que es elasticidad, voy a ver un poco de esfuerzo, deformaciones en cuerpos sólidos, ¿no? Y la próxima semana voy a ver un poco de procesos termodinámicos, ¿no? Proceso adiabático, isotérmico, isocórico. O sea, semana a semana se va a estar viendo diversos temas, ¿eh? Bien, entonces, ahora sí, una vez dice que tú encuentras el vector, o sea, yo tengo acá esta componente y tengo esta componente, ¿no? Dice, cuando yo quiero encontrar el vector en función de estas coordenadas, lo único que tengo que hacer es restar el extremo superior con el extremo inferior. Pero cuando van a restar, siempre resta así. La primera componente con la primera componente, la segunda componente con la segunda componente, la tercera componente con la tercera componente. En ese orden siempre, ¿eh? El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Así, en ese orden, ¿eh? Bien, procedamos, ¿eh? Entonces, mira, vamos a restar primera componente con primera componente, la cabeza con la cola. 0 menos 5 te va a quedar menos 5. Menos 5 multiplicado por el vector unitario y. Ahora, de igual manera, 0 menos 5 te va a quedar menos 5 J. Y 5 menos 0 te queda 5. Ya sabes, ya lograste expresar el vector A. O sea, el vector A ya lo tengo ya expresado en función de sus tres componentes cartesianas. Ahora, ¿y cómo hay el módulo, no? Entonces, su módulo. El módulo del vector A. El módulo del vector A, para que no escribas también tanto, si quieres puedes escribir solamente la letra sola. Sin flechas, sin barras, nada. Ahora, yo tengo el vector expresado en sus tres componentes, ¿no? En el eje X, Y y Z. ¿Cómo voy a determinar su módulo, no? Bueno, el módulo matemáticamente viene a ser la raíz cuadrada de estas componentes, pero elevado al cuadrado. Es decir, menos 5 elevado al cuadrado, más el otro menos 5 elevado al cuadrado, y más la otra componente que está en el eje Z, que sería 5 elevado al cuadrado. Ahora, ustedes van a que manejan la matemática al revés y al derecho. ¿Cuánto es menos 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 5 al cuadrado? ¿A cuánto equivale? A ver, ustedes, por favor, mientras van respondiendo, voy a borrar esto, ¿eh? Ya mira, 5 al cuadrado, bueno, es 25, ¿no? 5 al cuadrado también 25. Menos 5 al cuadrado, 25. O sea, este 25, este 25, 25. Entonces lo que vas a tener más o menos es, si lo sumamos, vas a tener 3 veces 25, porque son idénticos, ¿no? Un poquito de raíces aplicas, acá tienes raíz de 3 por raíz de 25.
Bueno, pero 25 tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto te queda 5 raíz cuadrada de 3. Entonces tú puedes dejarlo así, ¿no? Acá sería 5 raíz cuadrada de 3. ¿Hasta ahí, jóvenes, comprendieron? Para continuar. A lo que están conectados, muchachos. Sí, ok, gracias. Muy bien, ahora, entonces lo que has calculado lo reemplazas, ¿no? Lo reemplazas aquí en asterisco, ¿no? Para reemplazar en asterisco tenemos acá, ¿no? Entonces el vector unitario, también puedo colocar así, con flechita o si no con un sombrerito. El vector unitario del vector ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual. El vector entre módulos, el vector ya lo tengo, ¿no? Que es menos 5 veces i, menos 5 veces j y más 5 veces k. ¿Entre quién? Entre su módulo. Su módulo es 5 raíz cuadrada de 3. Bueno, haces un esfuerzo ahí de simplificarlo y vas a ver que el vector unitario del vector A va a quedar expresado así. Bueno, si simplifico los 5, o sea, mira, este 5 y este 5 se puede simplificar con este 5, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos i, menos j y más k. ¿Entre quién? Entre la raíz cuadrada de 3. Entonces ya está, esa es la respuesta, eso es lo que nos han pedido determinar. Bueno, en realidad son dos preguntas, ¿no? La primera es encontrar el vector unitario A. Ahora lo que nos falta es encontrar el vector unitario B. Pero hasta aquí, antes de pasar a la siguiente, hasta aquí, Jonas, ¿han comprendido? Y mientras van respondiendo, voy a abrir un archivo porque ese archivo es necesario, porque ahí está justo la relación de existencia, ¿eh? ¿Dónde está? Saber, descargas. ¿Sí? Ah, ya. Le quería preguntar, jóvenes, ¿de qué sede son ustedes? ¿Son de la sede de Los Olivos? ¿O son de la sede de San Juan de Urigancho? Ahí dice Albert de San Juan de Urigancho y los demás son de Los Olivos. Muy bien. Gracias, muchachos. Muy bien, le voy a pasar ahí un enlace. En ese enlace está para que registren su asistencia, ¿ya? Registran, muchachos, y bueno, toda la semana, los días miércoles, bueno, los días jueves en este horario voy a hacer estos reforzamientos, ¿sí? Ahora, de repente, quizás, si. Mire, ahí en el formulario, no sé si estoy colocando para. Creo que en el último ítem del formulario está para que coloquen sus comentarios. O sea, de repente pueden pedir ciertos temas. Bueno, van a empezar a las 3 de la tarde, ¿ya? De 3 a 4 y media van a ser. Entonces ahí en el formulario estoy dejando un espacio para que ustedes señalen los cursos. Yo dicto 4 cursos: estática, dinámica, mecánica de fluidos y resistencia a materiales. De esos 4 cursos, cualquier tema pueden ustedes solicitar. Justo en el formulario estoy colocando. Y la que pida más, puedo reprogramar de una semana para otra, ¿no? Más o menos así voy a hacer. Y trata de compartir a los demás compañeros también. ¿Cuál es el enlace para las demás semanas? Le voy a compartir también, para las semanas siguientes, ¿sí? Para las semanas siguientes. Le voy a compartir el enlace, cosa que ya la tengan también ustedes. ¿Ahora dónde está? El número 7 por acá. Ya, ahí les estoy pasando con ese enlace de esa semana y todas las semanas, ¿no? De todas las semanas que se va a hacer los reforzamientos, ahí va a aparecer, ¿eh? Ya. Ahora sí, ¿han comprendido, muchachos, el desarrollo de este ejercicio? La primera parte. Ahora me van comentando, por favor, para ir a la segunda, ¿eh? A través de chat. Ya, entonces, colocamos también acá así mismo, ¿eh?
Asimismo colocamos el vector unitario del vector b. Ya, ¿cómo calculo esto de acá? Esto voy a calcular así. El vector b entre su módulo. Su módulo también puede colocar la letra sola, nada más, sin barra, sin flecha, nada. ¿Eh? Ahora, para encontrar ese vector, lo primero que tengo que hacer es encontrar las coordenadas. Entonces, muchachos, vamos a encontrar esta coordenada superior y esta coordenada inferior. Ya, vamos a ver a qué equivale esta coordenada. Mira, justo la cola del vector b coincide con el origen, ¿ya? Si coincide con el origen, ustedes saben que el origen es 0, 0, 0, porque es el origen de coordenadas, ¿ya? Ahora el punto B. Este punto B, esta cabeza del vector, mira, está en el plano Z, Y, Z, Y. Es decir, no tiene componentes en el eje X. Si no tiene componentes en el eje X, debe ser 0, ¿ya? Ahora, en el eje Y, ¿cuánto mide? En el eje Y, bueno, mide 5, ¿no? Entonces sí, sería 0,5. Ahora también, verticalmente este punto tiene una componente en el eje Z, que también vale 5. Ya, una vez que tú hayas encontrado las coordenadas de este vector, lo que van a hacer es restar. Como les había comentado, cuando restan, siempre restan la primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, en ese orden siempre, ¿no? Pero resten cabeza con cola, para llegar a los vectores. Entonces vamos a restarlos. Uy. Y encontramos, ¿eh? Vamos a ir reemplazando también a su vez. Bueno, tengo 0 menos 0, 0, ¿no? 0, 0i. Vamos a colocarle por si acaso 0i. Más 5 menos 0, 5, ¿no? 5j porque estamos en el eje y. Y 5 menos 0, 5, ¿no? 5 veces k. Ahora recuerda que el módulo es la raíz cuadrada. Entonces esto va a ser la raíz cuadrada. Bueno, 0 al cuadrado no tiene sentido, ¿no? Entonces sería 5 al cuadrado. Más el otro 5 al cuadrado. Bueno, arriba, jóvenes, me va a quedar así. 5 veces i, no, j, perdón, más 5 veces k. Y bueno, 5 al cuadrado es 25, otro 5 al cuadrado 25 es 50. 50 es un 2 por 25 y 25 tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Como tiene raíz cuadrada exacta, te va a quedar 2 por la raíz cuadrada de, lapsus, pero 5 por la raíz cuadrada de 2. 5 por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces este 5 se puede simplificar con el otro 5 y el otro 5 de abajo, ¿no? Entonces, el vector unitario, el vector unitario del vector B, ¿cómo quería expresarlo? Quería expresar así. J más K. ¿Todo eso entre quién? Entre la raíz cuadrada de 2. Ya está, y eso sería la respuesta, ¿no? Ya, a ver, jóvenes, los que están conectados ahí, ¿a quiénes tenemos? A Albert, Elizabeth y Londón. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Comprendieron su desarrollo? Para ver un poco de teoría. Ah, muchachos, me comentan porque tenemos hasta las 4:30 nada más. Es una hora y media que dura el. Sí, todo claro. Ok, entonces, voy a dejar de compartir. Muy bien, ok. Jackson. Muy bien, ok, Elizabeth. Entonces, por si acaso, Elizabeth y Jackson, ¿ustedes llevan curso conmigo? Yo estoy dictando en Los Olivos dos cursos. El curso de resistencia a materiales y el curso de mecánica y fluidos. ¿Por si acaso llevan curso conmigo o no? Porque creo que, no, no sé, para más o menos conocer, ¿no? Bueno, de Albert creo que no, porque Albert está en San Juan de Urigancho, ¿no? Ya, voy a dejar de compartir esto y comparto ahora, a ver, el PPT. Un momento, muchachos, a ver, ¿dónde estás? Aquí estás.
Dice, no, no llevo clase con usted. Ah, ya está bien, no hay problema, Elizabeth. Ya mira, vamos a ver un poco de composición de vectores, ¿ya? O sea, la decomposición de vectores también es bastante importante saber expresar, digamos, un vector en función de sus componentes. ¿Ya? Entonces dice acá decomposición rectangular. La decomposición rectangular se puede dar en el plano, como también se puede dar en el espacio, ¿ya? ¿Y en qué consiste, en qué consiste el proceso de la decomposición? Su proceso consiste en expresar un vector en función de sus componentes. Es decir, si el vector está en dos dimensiones, lo expresas en dos componentes. Si el vector está en tres dimensiones, el vector lo expresas en función de sus tres componentes. Aquellas que van a estar en el eje X, eje Y y eje Z, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Es aquel procedimiento que consiste en expresar un vector en función de otros, los cuales son mutuamente perpendiculares. Ya, ¿cómo se entiende eso? Mira, acá tengo un vector de color azul y quiero descomponerlo, ¿no? Para descomponerlo, imagínate que lo cortaras a este vector azul de la mitad. Y si lo cortara de la mitad, es como que descascaras un plátano o algo así, ¿no? Como que lo vas pelando el plátano, una parte se va hacia abajo y la otra se va hacia la izquierda. Entonces, al abrir este vector, al abrirlo, luego de cortarlo, por así decirlo, se proyecta un vector en el eje X y un vector, una componente en el eje Y y una componente en el eje X, ¿no? Y para no dibujar esta componente es ni tan pequeño ni tan grande, sino proporcional al vector original, se trazan líneas punteadas. Esa línea punteada te dice que hasta ahí está la componente del vector, ¿no? Horizontalmente y verticalmente, ¿no? Ya, una vez que yo, digamos, lo exprese en función del eje X y el eje Y, ese vector principal va a ser la suma vectorial del vector en el eje X y ese vector que está en el eje Y. Por eso que coloco acá, ¿no? Del gráfico dice, el vector A va a ser igual a un A sub X por un A más un A sub Y, donde el A sub X es componente horizontal o componente del vector en el eje X y el A sub Y es componente vertical o componente en el eje Y. Ya, ahora, de lo que vimos hace un instante de vector unitario, dice que todo vector puede expresar su módulo por su vector unitario, su módulo por su vector unitario, ¿no? Ahora, los módulos, ¿cómo hallo los módulos, no? Los módulos se calculan así. Yo tengo el módulo del vector A, que es A, valga la redundancia, y este cateto quiero conocer su valor. Entonces dice, cuando tú tienes un ángulo y tienes la hipotenusa, el cateto, en este caso sería el adyacente, es un A coseno. Y lo que está al frente sería el valor del vector multiplicado por el A seno del ángulo. Bueno, vas a ver para que no te olvides, siempre que está al costado del ángulo, va a ser con coseno, ¿eh? Y lo que está al frente del ángulo, con seno, ¿no? Entonces acá abajo, por eso aparece, dice que el A sub X es A coseno de teta, por el vector unitario Y, más el A sub Y, como está en el eje Y positivo, va a ser un A seno de teta multiplicada por el J. Eso siempre y cuando los ángulos sean conocidos, ¿no? Si el ángulo no es conocido, bueno, ya se puede ver de otra forma cómo plantear su desarrollo. Entonces, mire, ese vector A que está en el plano se ha logrado expresar en dos componentes, un A sub X y un A sub Y. Ya, ahora, ¿cómo eso aterriza en un problema, no? Entonces, para eso hay un ejercicio ahí que había colocado. ¿Ya? Ahora vamos a resolver este caso de acá, ¿no? Para ello voy a dejar de compartir. A ver, ahí está, ¿dónde estás? Aquí. Voy a cortarlo, ¿ya? Voy a cortar y voy a llevar a una pizarra. Un momento, muchachos, voy a regresar con mi pizarra. A ver. A ver, muchachos, ven mi pantalla. Una pantalla blanca debe ser con la imagen que está al lado izquierdo. A ver, me comentan, muchachos, si se ven, por favor. Ah, ya. No olviden, jóvenes, registrar su asistencia. Hay un enlace que, bueno, el coordinador me está pidiendo que se tiene que completar, ¿no? Con lo que estén, ¿no?
Esto de acá es como la lista de existencia, ¿eh? Bien, con lo que está conectado entonces, jóvenes, vamos a resolver ese ejercicio. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya, dice así, ¿eh? Para el siguiente sistema de vectores, sí se ve antes de nada su pantalla, ¿no? Sí está compartiendo, ¿no? A ver, me comenta muchachos por el chat, por favor. Entonces retrocedemos otra vez. ¿Dónde está? Sí, no, ok, ¿dónde estás? A ver acá en el pizarro. Ya, muy bien, gracias. Dice, para el siguiente sistema de vectores, calcule, dice, el vector unitario del vector A. Te piden calcular el vector unitario del vector A. Dice, si se cumple que la resultante de los vectores está dirigido en el eje X, considere que el módulo era, vale 10 unidades. El módulo es como que la medida, ¿no? El tamaño de ese vector, vale 10 unidades, dice, ¿no? El vector B mide 4 unidades y el vector C mide 4 raíz cuadrada de 10. Ya, entonces, ¿qué piden acá? Dice, calcula, dice el vector unitario del vector A, sabiendo que la resultante está en el eje X. Considere, el módulo del A dice vale 10 unidades, el módulo del B vale 4 unidades, y el módulo de C vale 10 raíz cuadrada de 2. Ya, bueno, entonces vamos a plantear la solución, antes de nada. A ver, acá arriba, por cuestiones de espacio, entonces acá nos piden. Dice, nos pide encontrar el vector unitario del vector A. Te pide calcular vector unitario del vector A. Ya, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es esto, ya. Matemáticamente se tiene, vamos a colocar acá otro color, se tiene. Te pide el vector A, entonces tú colocas acá, ¿no? El vector unitario del vector A. Ya, por definición, esto va a ser el vector A entre el módulo del vector. O sea, si nosotros encontramos el vector y su módulo, el problema ya quedaría determinado. Vamos a llamarle esto acá asterisco. ¿Y qué más? Hay un dato muy importante acá, dice, miren. Dice, si se cumple que la resultante de los vectores, la resultante, dice, de los vectores está dirigida en el eje X. Es decir, que la resultante solamente está en el eje X. En el eje Y debe ser 0, ¿eh? Porque dice que solamente se va a dar el eje X porque son aquellos que estén más necesitados. Ya. Ahora, cómo hallo el vector A? Entonces, para eso, como me está diciendo que la resultante está en el eje X, significa que en el eje Y la resultante debe ser 0, ¿eh? Necesariamente la resultante debe ser 0. Ya, ¿cómo hallamos eso? Entonces, para eso este vector de acá abajo que está de color negro, el vector C, voy a tener que descomponer. Cuando descompongo, perdón, una componente debe estar por acá. Y la otra componente va a estar por acá. Si el vector es saliente, también los vectores son salientes. Y este vector de acá desaparecería. ¿Pero cuánto dice que vale? Vale 10 raíz por E2. Ya, a ver, si el ángulo es 45 y esta hipotenusa es 10, 4, no, no es 4, es 10, ¿no? Es 10 raíz cuadrada de 2. Y esta hipotenusa es 10 raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto valdrán, Juanes, las componentes? ¿Sus componentes a cuánto creen que equivalgan? ¿Qué valores creen que tengan? Si el ángulo es 45 grados, ¿eso no es un triángulo notable?
¿Ya? Cuando es un triángulo notable de 45 grados, siempre todos sus lados son iguales. ¿Iguales a quién? Al valor sin la raíz, o sea, 10, ¿no? El vale 10 y el vale 10. Ah, te están dando de dato, dice, de que este vector B vale 4 unidades. ¿Eh? O sea, de ahí vamos a deducir. ¿Eh? Ese vector A que está hacia arriba, tú puedes descomponerlo. Uno hacia arriba y uno hacia la derecha. ¿No? Ahora, como ese vector está saliendo, también por acá trazamos las líneas punteadas, más o menos para no escaparnos mucho. ¿Eh? Ya, hasta esa punta voy a señalar, digamos, mi componente que quiero hallar. Y ahora, ¿cómo encuentro ese resultado, no? Dato, dice, ¿no? Dice, si se cumple que la resultante está dirigida en el eje X. O sea, de la resultante, de todo lo que se vendió, se ganó. Y eso es un R de X, ¿no? La resultante en el eje X. Dice, sabiendo que la resultante está dirigida en el eje X. Es decir, la resultante tiene un valor diferente de ceros. Y la pequeñita dice, ¿a qué está hablando? Ya, eso de acá, el R sub X, dice, ¿no? La resultante está dirigida en el eje X. Ya, si la resultante está en el eje X, entonces dice la resultante en el eje Y. Justo estaba pensando en mi hijita y está diciendo la pequeñita. La resultante en el eje Y, si te dice a ti que la resultante está solo en el eje X, entonces significa que en el eje Y su resultante necesariamente debe ser 0. ¿Eh? Ahora, para que la resultante sea 0, dice, tanto los vectores para la derecha y para la izquierda tienen que ser iguales. O hacia arriba y hacia abajo, los vectores tienen que ser numéricamente iguales. ¿Eh? Entonces, mira, vamos a ver. Este vector hacia abajo mide 10 unidades. Entonces, para que este vector de 10 unidades pueda anularse con otro vector, tiene que ser con otro vector que es colineal y en dirección opuesta. Es decir, ¿con quién? Con ese vector de color rojo y ese vector de color negro. Pero ese vector de color negro ya valía 4, ¿no? Entonces, ¿quién me quedaría acá? Me quedaría solo calcular este vector de color rojo. Nos aplica una simple lógica. Si hacia abajo hay 10, hacia arriba también debe ser 10. Pero ya tenemos acá un vector que vale 4. ¿Cuánto le falta para que sea 10? ¿A cuánto le falta, muchachos, al 4 para que sea 10? 10 hacia arriba y 10 hacia abajo. 0, 4, 6, 8, ¿qué valor quiere que tengan? Entonces tú dices, ¿no? Si yo tengo dos vectores para arriba, esos dos vectores se van a sumar y va a generar un solo vector hacia arriba. En este caso, y hacia abajo, también hay un único, ¿no? O sea, si hacia abajo hay 10, para arriba también debe haber 10. Bueno, a mí solo me han dado de dato de que ese vector de color negro vale 4. Si vale 4, el otro necesariamente debe ser 6. Entonces, esta componente vale 6 unidades. ¿Ya? ¿Qué más tenemos ahí? Ah, dice que el vector A vale 10. No sé si ustedes conocen el triángulo notable, donde esto, digamos, vale 10 unidades, él vale 5 unidades, y él es 5, a ver, 5 no. Mira, la hipotenusa dice vale 10, un cateto vale 6. Si este cateto vale 6, ¿cuánto creen que valga, Juanes, el otro cateto? Esa es la que me falta. Muchachos, no sé si ustedes conocen el triángulo notable de 37 y 53. Ya, cuando el ángulo dice con ese es 53, este es como 4, este es como 3 y este como 5. Y justo vas a ver acá, es un 10.
Entonces es un 5 por 2. Es un 3 por 10. Entonces esto debe ser, a ver acá, esto es un 3 por 2, esto es un 5 por 2, y necesariamente esto de acá debe ser un 4 por 2. ¿Por qué? Porque acá se repite, bueno, se repite 5, acá se repite, no, no se repite 5, no es que se repite 2, 2 y 2, acá tendría que repetirse el 2. Entonces, de esto, este triángulo debe estar en relación de 3, 4 y 5, ¿no? 3, 4 y 5. Entonces, pues ya encontré, el vector que me faltaba era este de acá, que vale 4. 4 por el S2, perdón, si es 4 y S es 3, 7, 10, justo cumple el triángulo notable de 37 y 53. ¿Sí? Entonces, en resumen, esta de acá vale, no, no sería 4, ¿no? Claro, 7 es 6, este es 10, esto sería jóvenes 8, ¿eh? 8 tenía que ser. Entonces, el de acá valdría 8. Ya. No sé si han comprendido, jóvenes, cómo he encontrado el vector de color rojo y el vector de color rojo, porque los demás eran datos. ¿Comprendieron por qué sale 6 y por qué sale 10? A ver, me comentan muchachos los que están conectados, por favor, si han comprendido cómo salen los valores de 8 y los valores de 6. Vamos, muchachos, me comentan. Ya, entonces voy borrando, ¿ya? Ya, ahora sí, ¿ya? El vector A del gráfico. En el gráfico este vector A se descompone. Cuando se descompone tiene dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y. Se colocaría así. Mira, al descomponer esa vectora tiene dos componentes. Una en el eje X, positivo, sería 8y. Y mira, la componente horizontal vale 8 y la componente vertical vale 6. Entonces esto sería 6. ¿Y su módulo del vector cuánto vale? Bueno, su módulo está fácil porque acá viene de dato, vale 10, dicen. Ya está, entonces eso de ahí reemplazamos en asterisco. Ya, a ver en asterisco, ¿eh? Pues en asterisco colocamos acá. Tenemos el vector unitario, el vector A, va a ser igual al vector entre su módulo. A ver, ¿dónde está el vector? El vector está acá, que es 8y más 6bcj. Ahora, abajo va siempre su módulo, ¿no? Pero de módulo, aunque no es necesario calcular, porque el vector A dice que vale 10, entonces su módulo vale 10, ¿no? Ya nada más, si quieres puedes simplificar la mano, puedes sacarle cuarta. Cuarta no, sacarle tercia, ¿no? Bueno, si lo simplificamos, le puedo sacar la mitad, me quedaría 4, me quedaría 3, entonces quedará así. 4y más
4i se le sacamos la mitad, 3. Y se le acaba la mitad del, tengo que 5. Y ya está, eso sería la respuesta, porque no hay más que hacer ahí. Ya está, esa sería la respuesta. A ver, ¿comprendieron, jóvenes, el desarrollo de este ejercicio? Me comentan, si no comprendieron, igual para hacer una especie de un reforzamiento, ¿no? Respecto a la resolución del ejercicio. Ya, entonces seguimos, Adrián. Bueno, voy a dejar de compartir esta pizarra y voy a compartir el PPT. Parece acá me está compartiendo, entonces tengo que revisar el PPT. Lapsus. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Bien, ahora vamos a desarrollar este ejercicio. Ejercicio no, sino vamos a hacer un poco la teoría primero. A ver, dice, vamos a ver un operador más. Había algo más acá, a ver. Producto escalar, ¿no? ¿Visto? Ya mira, acá dice producto escalar, ¿ya? Bueno, el producto escalar también se conoce como producto punto, y es un nombre que tiene, ¿ya? Yo estaba ayudando en la tarea. Hijita. Yo estaba ayudando en la. Ya. Bien, vamos a continuar viendo esta teoría de producto escalar, ¿ya? Se llama como producto punto y su representación es un punto también, valga la redundancia, ¿eh? Entonces dice acá, ya, dado dos vectores cualesquiera A y B, el producto tiene tres nombres, ¿eh? Se llama producto interno, producto punto o escalar. Dice, dará siempre como resultado una cantidad escalar. Es decir, cuando tú multiplicas escalarmente a dos vectores, vas a encontrar un escalar. Cuando dice escalar, vas a encontrar un número con su respectiva unidad, ¿ya? Ahora dice, si se conoce el módulo de cada vector y el ángulo que forman entre sí, entonces el producto escalar está dado por, dice, si tú conoces el vector A y conoces el vector B y de esos vectores conoces sus módulos, dice, el producto escalar de ellos va a ser igual al, cuando ves así estas letras solas, significa que vienen a ser los módulos de cada vector, los módulos de cada vector, pero cuando es escalar es por el coseno del ángulo. Y eso nos sirve, por ejemplo, para multiplicar vectores unitarios i con el i, j con j, k con k,
y j con k, ¿qué sale? Mira, por ejemplo acá. Dice cuando tú multiplicas el vector unitario i por el vector unitario i, ya, su desarrollo aquí va a ser igual. Va a ser igual al vector unitario al módulo del vector unitario del i por el módulo del vector unitario j. Pero los módulos de esos vectores unitarios siempre va a ser la unidad. Es decir, voy a multiplicar uno por el coseno del ángulo. Allá, cuando es i con i, significa que están en la misma línea ambos vectores. Entonces, el ángulo que forman va a ser 0. Y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, 1 por 1 te va a generar siempre la unidad. En cambio, cuando multiplica, dice acá i con j, ya, aplico la teoría, dice, es vector unitario del i por vector unitario de j, en módulo. Los módulos de eso valen 1. Por el coseno del ángulo. Ah, ya, pero el i con el j forma 90 grados. Si forma 90 grados sería coseno de 90. Y coseno de 90 es 0. Y 0 por algo te hace 0. Entonces cuando multiplicas los idénticos, queda la unidad. Cuando multiplicas lo que son perpendiculares, sale el producto escalar, siempre sale 0. Ahora, esta forma de calcular, de multiplicar los vectores, es si tú conoces el ángulo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en un problema no conoces el ángulo, ¿no? Si no conoces el ángulo, te deben dar a ti los vectores expresados en función de sus componentes cartesianos, es decir, en función del i, del j y el k, ¿no? Los dos vectores, ¿no? Ahora, ¿cómo multiplica el producto escalar? El producto escalar es la multiplicación directa entre la primera componente y la primera componente de ambos vectores, más la multiplicación directa de la segunda componente con la segunda componente, más la multiplicación directa de la tercera componente con la tercera componente. Cuando tú multiplicas acá, que es la forma analítica, siempre se multiplica las componentes de los vectores con sus signos. O sea, si estos componentes son negativos, acá coloco negativo. Si las componentes son positivas, también positivas, respetando los signos. Entonces, esta es una forma de multiplicar escalarmente dos vectores. Ya, hasta ahí, Juanes, ¿alguna consulta de los que están conectados? A otro lado de la pantalla. No se olviden, Juanes, colocar, registrarse, por favor, los que están conectados ahí. Su asistencia, ¿eh? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. ¿Está claro? Ok. Ya, ahora el producto escalar, producto vectorial, ¿no? Bueno, tanto el producto escalar como el producto vectorial sirven para multiplicar vectores, ¿eh? Ahora, dice en el caso del producto vectorial, dice así, ¿no? Dado dos vectores A y B, el producto exterior se llama también, o cruz o vectorial, dice siempre dará como resultado otro vector perpendicular a los dos anteriores. Ese tercer vector, bueno, si le llamo el vector A y el vector B, este es el tercer vector, es el vector C. Ese tercer vector dice C es perpendicular al plano formado por los dos vectores. Ahora, ¿y cómo yo sé que apunta hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, para eso aplicas la regla de la mano derecha, ¿no? Como este es el vector A y por acá es el vector B, es como que colocarás tu mano en el origen de coordenadas en la posición de la imagen, estiras tu dedo en el vector A y como haciendo puño, giras hacia el lado B. Una que cierras tus dedos haciendo un puño del A hacia el B, estiras el dedo pulgar. Y ese dedo pulgar te va a decir hacia dónde está apuntado ese vector, ese tercer vector. Ya, ahora, ¿cómo yo voy a hallar el módulo de ese tercer vector? Para hallar el módulo de ese tercer vector, que le estamos llamando vector C, va a ser, el módulo del tercer vector va a ser el módulo de cada vector, o sea, el módulo de cada componente, multiplicado por el seno del ángulo. Eso ahí siempre y cuando se conocen el ángulo. ¿Y qué pasa si no conozco el ángulo, no? Bueno, si no conozco el ángulo y tengo a los vectores expresados en función de los vectores unitarios i, j y k, entonces dice el producto escalar de los vectores a y b va a venir expresado en función, o cómo lo determino, ¿no? Para determinarlo voy a tener que aplicar un poquito de matemática, ¿no? Son estas barritas. Esas barritas vienen a ser la determinante de una matriz.
Y se coloca arriba vector unitario I, vector unitario J y JK. Y debajo se colocan el A sub X, A sub Y A sub Z. B sub X, B sub Y, B sub Z. Y una vez que lo colocas, multiplico, ¿no? Esa multiplicación ya sí ustedes deben saberlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que sale el primero, no? Bueno, yo generalmente coloco signos, K más, menos, más. Y como estoy colocando acá I, J, K, como quiero calcular en el I, bueno, tapo todo lo que es del I y multiplico lo que es Y con lo que es Z. El Y con el J, ¿no? El Y, a ver, X, Y y Z, sería en este caso Y con Z quedaría. Mira, ¿cómo lo multiplica en cruz? El A sub Y por el B sub Z menos el B sub Y por el A sub Z, ¿no? Que aparece acá, ¿no? Bueno, como era más, menos, más, ahora sería menos. Menos A. Bueno, como voy a trabajar ahora, el primero era el I, ¿no? Luego el segundo la J. Voy a tapar todo lo que es J. Si lo tapo lo que es J, me quedan los extremos. Es decir, voy a multiplicar A sub X por B sub Z menos B sub X por A sub Z. Y eso aparece acá, ¿no? Finalmente, el último, en el eje K, en el eje Z. Tapo lo que es el eje Z, lo que está en el eje X y eje Y multiplico. A sub X por B sub Y menos el B sub Y. La estamos acá tapando, ¿no? Entonces sería B sub X por el A sub Y. Solamente entre esos cuatro normas oscilaría. Ya, entonces, en función de esto, vamos a ver los problemas, ¿sí? Al menos siquiera uno. ¿Alguna consulta de acá, muchachos, de producto vectorial? Ya, muy bien, entonces pasamos, ¿ya? Vamos a resolver a ver este ejercicio que es la número 3, ¿ya? En realidad yo había proyectado más ejercicio, pero creo que no va a alcanzar el tiempo. Yo voy a proyectar las 5, las 6, las 7, ¿no? Que es un poquito ya más operativo, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, ¿ya? Vamos a empezar algo básico, que es la número 3. Por eso voy a cortar un ratito, muchachos, y lo cortamos, ¿ya?